El anime comienza con nuestro protagonista, Itsuki Tomonari, el cual se queda bastante impactado al estar delante de la enorme Academia Kyoto, pues es una de las 3 mejores escuelas de Japón. Es consciente de que aquí asisten muchos hijos de familias adineradas y se educa a los próximos líderes del país como primeros ministros o presidentes de corporaciones. A pesar de la presión que tiene, se mantiene centrado y es ahí cuando escucha a una chica saludar a la famosa y popular Hinako Konohana. Como ella responde de manera educada y mantiene un aire deslumbrante, los demás se le quedan mirando y hacen buenos comentarios hacia su belleza y elegancia. Por otro lado, Itsuki piensa que de verdad parece otra persona, pero de la nada Hinako se acerca para preguntarle qué sucede. Esto lo toma por sorpresa, pero le sorprende que no ocurre nada, por lo que ella pasa a pedirle que sigan adelante. Una vez ellos ingresan a la academia, los demás se preguntan quién es él y suponen que se trata de un conocido de Hinako, porque si es su novio lo van a crucificar. Hasta ayer Itsuki no tenía nada que ver con este mundo y por eso no está para nada acostumbrado. Es aquí cuando regresamos al inicio de todo, donde Itsuki termina su turno de trabajo pesado como obrero. Su jefe le avisa que ya puede irse y como sabe que hoy es su último día, le informa que le ha depositado su paga. Itsuki le agradece mucho por ello para así irse, mientras que otro de los obreros comenta que ese muchacho tiene agallas. El jefe le da la razón en eso, puesto que tiene varios trabajos temporales y trabaja de la mañana a la noche, y que según parece, él paga por sí mismo sus estudios. Itsuki nos cuenta que sus padres amaban beber y apostar, así que siempre fueron muy pobres, pero se las había arreglado, al menos hasta el día de hoy. Tras llegar a casa, saluda como de costumbre al no vivir solo, pero no recibe respuesta de sus padres, algo que no le extraña porque salieron a escondidas a medianoche. Es ahí cuando encuentra en la sala una hoja con un simple mensaje, donde le desean que le vaya bien en la vida. Lo primero que piensa es que es raro que sus padres sepan es que sus padres le digan eso, pero instantes después, su cara se paraliza, así que sin perder el tiempo, revisa si está la libreta del banco, la cual para su mala suerte no está. El que lo hayan abandonado sus padres lo deja en shock, incluso le cuesta creer que está despierto. Más al rato sale a la calle y revisa que apenas tiene 200 yenes que tenía en el bolsillo, y como tiene que comer algo, se pregunta qué hará mañana para sobrevivir. En ese momento se distrae al ver a unos estudiantes pasar cerca, pues reconoce que el uniforme que tienen es de esa escuela tan famosa de la colina. Esto le recuerda que su ceremonia de ingreso también es mañana, pero ahora lo más probable es que ya no pueda ir. Luego de que una de ellas se despidiera para tomar un camino distinto, Itsuki voltea para pensar en que viven en mundos distintos, y sin más, sigue su camino. Segundos después, encuentra una credencial de estudiante en el suelo y se fija en que pertenece a la chica que recién vio, por lo que actúa rápido para avisarle de que se le ha caído. Cuando ella voltea, Itsuki se queda asombrado por lo linda que es, aunque de un momento a otro y de la manera más random posible, llega un vehículo y unos hombres enmascarados pasan a atarla, claramente con la intención de raptarla. Por puro reflejo, Itsuki les pide que se detengan de inmediato, pero como no pueden dejar testigos, los sujetos se lo llevan también. Luego de que son llevados al sitio abandonado donde los van a tener escondidos, Itsuki les dice que duda mucho que sus padres puedan pagar algún rescate. Uno de los malos le grita que se calle y le aclara que se lo llevaron por rebote y nada más. Luego verán qué hacer con él. Sin forma de salir, Itsuki piensa que primero sus padres lo abandonaron y ahora lo han raptado, lo que hace que se pregunte si acaso él traicionó a Dios en la última cena. En cuanto a los raptores, estos ni siquiera sabían a quién habían capturado, y cuando descubren que es la hija de los Konohana, se dan cuenta que acaban de marcar el golpe de su vida. Después de todo, no solo es hija, sino que es la heredera del grupo Konohana. Al escuchar este apellido, Itsuki voltea a verla y piensa que al parecer las princesas de alta clase sí que existen, y que además de ser hermosa, poseen mucha elegancia. De repente, Hinako le dice que quiere ir al baño, y aunque esto lo deja desconcertado, concluye que en una situación así es normal que no actúe como siempre. Además de eso, cree que las princesas de clase alta también son humanas. Sin embargo, ahora Hinako le advierte que se va a hacer encima, por lo que Itsuki rápidamente le pide que se aguante las ganas. Como no le hace caso alguno, Itsuki se ve forzado a avisarle a los malos, logrando así que al final pueda ir al baño, aunque de forma para nada elegante. Una vez que todo se tranquiliza, Itsuki piensa que su impresión de ella cambió mucho desde la primera vez que la vio. Uno de ellos le pregunta al otro si de verdad es una niña rica, ya que tiene una pinta un poco rarita. Y como si confirmara sus sospechas, Hinako lo interrumpe para pedir té y dulces. El tipo se limita a darle una botella con agua, y al no soportar la caprichosa que es, le pide a Itsuki que se encargue de cuidarla. En el momento en que
voltea a verla, se percata de que Hinako se está tirando todo el agua encima al intentar beberla, así que le pregunta si le pasa algo. Hinako le responde que no está acostumbrado a beber de botellas de plástico, lo cual es un chiste, pero probablemente hay alguien allá afuera que de verdad no pueda, por lo que sin buscarle muchas vueltas, Itsuki le pide que se le entregue para darle de beber. Antes de hacerlo, le indica que hizo un charco de agua en el suelo, así que quiere que se acerque un poco, pero apenas hace el intento, Hinako se tropieza y cae de cara al suelo. La reacción de Itsuki es soltar una pequeña risa, y después le pregunta cómo se pudo tropezar si no había nada ahí. Una vez ella se levanta, él revisa su frente y le señala que solo se raspó un poco, por lo que le aconseja que no se lo toque mucho o podría infectarse. Dejando eso de lado, Hinako le pregunta por qué lo atraparon a él también, lo que le hace recordar a Itsuki sobre su credencial y por eso se la termina devolviendo. Al recibirlo, ella presiona algo y le dice que la ayuda llegará pronto. Y aunque esto él no lo entiende, pues solo es una credencial, Hinako sencillamente se acuesta para intentar dormir, pero como la consentida que es, le pide su regazo como almohada. Itsuki se pone nervioso enseguida, pues nunca una chica tan hermosa le había pedido algo así, aunque después ve que como ya ha estado conociendo su lado más torpe, el efecto de su belleza ha bajado un poco. Como eso lo deja más tranquilo, se acomoda para darle espacio, así que Hinako se acomoda en su regazo, confirmando que tiene buena altura. Esto lo hace sonrojar un poco sin saber por qué, pero nuevamente ella interrumpe el momento al pedirle que le cante una canción de cuna. Itsuki le dice que no se sabe ninguna. Es más, este pobre individuo probablemente nunca ha escuchado una. A él no le cantaron el pollito pío de bebé, men. Mientras habla con ella, se aproxima un escuadrón especial al lugar bajo las órdenes de alguien más. Uno de los raptores, que probablemente está feliz por el regreso de Kawhi Leonard, habla por teléfono para discutir el pago por la chica. Y esta tensión le hace pensar a Itsuki que es increíble que Hinako se haya quedado dormida. Sin embargo, gracias a eso, él también puede estar tranquilo. En ese momento, le limpia la baba que tiene. Y en los segundos, ella vuelve a abrir los ojos. De repente, el raptor le grita al teléfono que si siguen con las tonterías, acabará golpeando a la chica. Pero a pesar de ello, Itsuki le dice a Hinako que no debe preocuparse, pues si llegara a pasar algo malo, puede servirle de escudo. Al estar dispuesto a eso, Hinako le pregunta por qué haría algo así por ella. Esa duda lo toma desprevenido. Itsuki piensa que aunque su futuro sea negro, todavía puede salvar a alguien, y esa será su propia salvación. Entonces, con eso en mente, le responde al preguntarse exactamente lo mismo, como si desconociera el por qué está dispuesto a llegar tan lejos. Entonces, con eso en la mente, le responde que no sabe. Esto le ilumina los ojos a Hinako, tanto que le acaba diciendo que le agrada, y que es una persona reconfortante. Además de que huele a futón recién secado al sol. Luego de sus cumplidos extraños, le cuenta que ha tenido muchos cuidadores, pero todos fueron muy rígidos. Pero como él la trata con tanta naturalidad, ella también puede relajarse, algo que la hace feliz. Mientras él está sorprendido por sus palabras, Hinako le pregunta cómo se llama, así que este le dice que su nombre es Itsuki Tomonari. Seguido de eso, Hinako se presenta también, pero justo cuando está por decirle algo más, una granada ingresa por una de las ventanas creando una pantalla de humo. Seguido de eso, dan la señal para que entre en la unidad, los cuales detienen enseguida a los raptores. Como también le hacen lo mismo a Itsuki, este les trata de aclarar que solo es una simple víctima. Los hombres le explican esto a la subcomandante. En eso, al lugar entra una maid. Obviamente quien iba a liderar toda esta expedición iba a ser una maid. Los hombres le explican esto a la subcomandante de nombre Shizune. Sin embargo, ella desconfía de este imprevisto. Pero Hinako le confirma que él no es uno de los raptores, así que de inmediato lo liberan. Con esto listo, Shizune va con Hinako para verificar si se encuentra bien. Y aunque le pide disculpas por demorarse con el rescate, le recuerda que debe avisar con anticipación cuando desee salir a caminar. Ante esto, Hinako le responde que es porque le dio pereza, algo que ignora Shizune, quien ahora le pide que deje que los guardias de los Konohana se encarguen de los raptores, para que así se puedan ir de una vez a casa. Pero antes de eso, Hinako le dice que quiere a este chico, y Shizune sin dudarlo le dice que lo tendrá entonces, y le avisa que hará los trámites de inmediato, algo que Itsuki no entiende para nada. Ya en la limusina, y habiendo pasado de un secuestro barato a uno patrocinado por MrBeast, Shizune se sorprende bastante al ver a Hinako durmiendo mientras está recostada sobre Itsuki, por lo que ahora entiende por qué lo ha elegido. Itsuki en cambio le pregunta a dónde lo llevan esta vez, a lo que Shizune responde que hay alguien con quien quiere que se reúna. A los segundos recibe una notificación en su teléfono y le hace saber que han terminado de investigar sus antecedentes. A partir de ahí revela todo, como su nombre, su edad, que es un pobre desgraciado abandonado por sus papás, que una vez metió comida al cine y que sabe lo que vio hace 2 días en su teléfono. Es impresionante que pagara sus estudios aunque su familia fuera pobre, pero sabe que anoche sus padres huyeron con su dinero y ahora mismo está en una situación muy crítica. Itsuki claramente se exalta y le
pregunta cómo puede saber todo eso. Así que Shizune le pide que no subestime la red de información de los Konohana. Luego de eso le dice que mañana debería pasar a segundo año en la preparatoria Ryugu, pero no ha pagado su matrícula. Algo que le impacta brutalmente porque al parecer se lo olvidó, y con lo que hicieron sus papás, esto significa que no podrá ir a la escuela. Shizune también le informa que debe bastante en alquiler y servicios públicos, lo que Itsuki interpreta como que terminará en la calle tarde o temprano, más temprano que tarde. Aunque todo suena terrible, Shizune le señala que por eso le tienen una propuesta. No porque sean buenos, ¿no? Pero pues le tienen una propuesta que le conviene, y es trabajar para la señorita Hinako. Lo primero que se le ocurre a Itsuki es que será una maid como ella, pero ignorando el insulto porque a ella no le gusta que le llamen así, Shizune le dice que eso no será así, y aunque mayordomo tendría más sentido, tampoco es eso. En ese momento, Hinako se aferra más a él, y al ver esto, Shizune le advierte que si aceptara el trabajo y se llegara a pasar con la señorita, se lo va a cortar. Esto no es una metáfora, no le va a cortar el dinero, no es un mensaje que tiene que interpretar, no hay un secreto oculto en lo que dijo, no es un easter egg, lo que entendió es lo que ella hará, se lo va a cortar. Tras soltar esa amenaza directa, le indica que su jefe le explicará sus funciones más tarde. Pero en resumen, lo que quieren es que se convierta en el cuidador personal de Hinako cuando finalmente llegan a su destino. Itsuki queda bastante impresionado, mientras que Shizune le hace saber que esta es la mansión secundaria de la familia. Por si no fuera suficiente, son recibidos por un gran número de sirvientes en la entrada. Conforme van caminando, Shizune le explica que el grupo Konohana es un conglomerado que abarca diferentes empresas, como bancos y grandes corporaciones, y sus activos rondan los 200 billones de yenes. Además de eso, la señorita es hija única y esta es su residencia principal. Al ingresar a la mansión, le pregunta si ocurre algo por esa expresión que tiene. Itsuki le responde que no pasa nada, sino que sus mundos son tan distintos que se le pone la piel de gallina. Al escucharlo, ella le pide que se acostumbre, pues si trabajará para la señorita, verá este paisaje todos los días, aunque eso no lo tranquiliza. Además le dice que aún no ha aceptado nada. Finalmente llegan a la oficina del jefe, el cual se presenta como Kagen Konohana, el padre de Hinako y presidente del grupo Konohana. Momentos después, observa atentamente el cómo Hinako se apoya sobre él mientras sigue dormida, lo que confirma que sin duda alguna le agarró cariño, mientras que Itsuki apenas se da cuenta de que ella se durmió parada. Aquí Kagen le dice que es raro que ella se encariñe tanto con alguien que acaba de conocer, y que al parecer su hija encontró al cuidador que tanto buscaba. Itsuki aprovecha para preguntarle qué es eso de cuidador, pero Kagen le dice que para poder explicarlo, primero quiere que conozca mejor a Hinako. De repente se apagan las luces, se enciende una pantalla, y Shizune saca su presentación hecha en Canva. Aquí Itsuki mira atentamente un video de Hinako en un día cualquiera de la academia. Conforme avanzan los segundos, Itsuki queda más y más impactado, más que nada por la diferencia tan absurda de personalidades entre la Hinako que conoce y la del video, ya que allí muestra una actitud perfecta y elegante. Tanto le choca esto que le pregunta a Shizune quién es ella, por lo que le confirma que sí, ambas son la misma. Al verlo bastante confundido, Kagen le indica que Hinako sabe actuar como una señorita perfecta en público, pero también está su contraparte, y por la cara que tiene, da por hecho de que esa fue la Hinako que conoció, la cual es la verdadera. Cuando no está en público, ella termina así. Y como se muestra en el video, Hinako le hace la vida imposible a su cuidadora, todo por su forma de ser. Kagen comenta que esa chica era su cuidadora anterior, y hace poco renunció tras ser internada por una úlcera a causa del estrés, algo que no le parece muy alentador a Itsuki. En resumen, Kagen declara que el trabajo del cuidador es apoyarla desde las sombras para evitar que el mundo vea su lado holgazán. Con eso listo, le pregunta qué opina al respecto, pero antes le dice que sería de gran ayuda que aceptara. A pesar de los nervios, Itsuki le hace una gran pregunta, y es si va a recibir un sueldo. Kagen le responde que pues obvio sí, no preguntes mamadas, mijo. Y también le dice que vivirá aquí, y tendrá sus 3 comidas al día. Por último, le propone un sueldo de 20,000 yenes diarios, causando que Itsuki reaccione sorprendido, pues él a lo mucho iba a pedir 8. Pero esto Kagen lo interpreta como algo negativo, así que eleva la cifra a 50,000. Rápidamente Itsuki le dice que es todo lo contrario, pues los 20,000 yenes diarios ya son demasiado para él. Con un tono más firme, Kagen le deja en claro que la responsabilidad del cuidador es más grande de lo que cree. Ahí le pregunta si sabe por qué Hinako debe actuar como una señorita perfecta en público, y sin esperar respuesta, le dice que es para encontrar un buen esposo. Últimamente el rendimiento del grupo Konohana no es el mejor, puesto que tienen muchos problemas complejos, como disputas internas o guerras económicas con las competencias. Por eso, el matrimonio de su hija es sumamente importante, y por ello se asegura de que actúe a la perfección
atención en la academia y en eventos sociales, y en dicha situación el cuidador se encarga de ayudarla. Así que en resumen, es un rol vital para proteger la marca de los Konohana. De pronto le dices directamente que aceptará pagar lo que pida, lo que Itsuki interpreta como que es una pregunta de si está listo para este trabajo. Con unos segundos de pausa, le responde que aceptará la cifra de los 20.000 yenes. Kagen accede y le avisa que empezará mañana, pues Hinako se pierde hasta en la casa si no está con su cuidador, y sin más hace que Shizune se encargue del resto. Pero antes de que se retiren, le informa a Itsuki que si le pone una mano encima a su hija, sabiéndose el discurso gracias a Shizune, le dice que sabe que se lo va a cortar, pero Kagen solo se ríe porque él no haría algo así. Simplemente, si le pone una mano encima a su hija, lo matará de la forma más horrible posible, dejándolo más aterrado que antes. Más al rato, Itsuki es llevado a su habitación, donde Shizune le indica que ha dejado colgados sus uniformes, los cuales quiere que se los pruebe más tarde. Ahí le aclara que no son de sirvientes, sino de la Academia Kyow, siendo de su obligación asistir ahí, ya que es donde la señorita estudia. Itsuki se extraña por esto, pues es simplemente un plebeyo. Aquí Shizune le entrega su currículum, en el que está escrito que es un heredero de una empresa tecnológica. Después le explica que para evitar sospechas, pusieron que es una empresa subsidiaria y no de la rama principal del grupo Konohana. A pesar de esto, Itsuki también se preocupa por el nivel de las clases, ya que sabe que son mucho más altas de lo normal. Pero Shizune le recuerda que tiene unas calificaciones excelentes, y si le preocupa, para eso, ella está aquí. Esto evita que Itsuki se abrume por todo, y Shizune ahora se disculpa por presentarse tarde, anunciando sin más que es la sirvienta de la señorita Shizune Tsurumi, quien se encargará de instruirlo como el nuevo cuidador. Cambiando ya de tema, pasa a entregarle los manuales del cuidador, y seguido de eso, los libros de estudio, dejando a Itsuki con dificultad para cargar semejante cantidad de libros. Shizune le señala que a partir de ahora estudiará sus clases todos los días antes de la cena, y no solo se dedicará a estudiar, pues también le enseñará modales y defensa personal. A Itsuki le llama la atención esto último, por lo que Shizune le pregunta si tiene miedo, pero él responde que no, puesto que ha tenido muchos trabajos físicos y eso le hace tener confianza en su resistencia. Pronto esa seguridad se desmorona cuando Shizune lo arroja al suelo al superarlo por mucho en habilidad, y tras repetirse esto varias veces, Itsuki se postra para decirle que ha llegado a su límite y que tiene miedo de morir. Al verlo así, Shizune le indica que lo dejarán por hoy y lo felicita por su buen trabajo. Itsuki regresa a su habitación para tirarse en su cama, estando sumamente agotado, pero es ahí cuando se percata de que la propia Hinako está dormida a su lado, causando que se asuste. Lo siguiente que hace es recordarle que esa es su cama, pero aún dormida, ella le dice que la cama de su cuidador es su cama. Touché, nada que hacer ahí. Ante esta emergencia, Itsuki pasa a revisar el manual del cuidador, pero en medio de eso recibe un mensaje de una amiga quien le pregunta si mañana irán juntos a la escuela. Esto le hace recordar que no tuvo tiempo de avisar a Yuri, y tras pensarlo un poco decide contarle que por ciertos motivos ya no puede ir a esa escuela. Yuri trata de llamarlo por esta noticia tan repentina, pero él pone una excusa para no contestar. Mientras está en eso, Hinako se le acerca de la nada por la espalda y le pregunta quién es esa Sor, y le pregunta quién es ella. Itsuki le responde que se trata de una amiga de la infancia y que es alguien con quien iba a la misma preparatoria. Luego de escucharlo, Hinako le quita el teléfono para confiscarlo, y seguido de eso se acurruca en la cama otra vez, llegando a decir que con esto se mantendrá la paz. Itsuki no entiende a qué se refiere, y aunque le pide que se lo devuelva, ella se niega. Aquí Hinako le dice que detesta que sea tan formal en su forma de hablarle, y le pide que vuelva a ser el de antes, pero este le recuerda que tiene que ser así por instrucciones de Shizune. Sin más opción, Hinako le dice que si no lo hace, le confiscará el teléfono para siempre, y como eso lo termina convenciendo, levanta una sonrisa bien satisfecha. En ese momento, Itsuki no se muestra del todo a gusto, pero es ahí cuando Hinako le dice con ternura que cuenta con él desde mañana, un gesto que le termina agradando. Pero como Hinako vuelve a tirarse en su cama para dormir, le vuelve a reclamar por ello, pero obviamente no recuperó su cama. Al día siguiente, Itsuki se dirige a su primer día de clases en la Academia Kyow junto a Hinako. Como nadie puede verlos dentro del automóvil, Hinako no deja de quejarse, diciendo que tiene sueño y que quiere volver a casa. Shizune le advierte que si sigue diciendo lo mismo dentro de 8 horas tendrá que concederle ese deseo. Luego le explica a Itsuki que dado que será su primer día acompañando a Hinako en la escuela y en público, ella deberá dirigirse a él de una manera más formal. También menciona que dejará a ambos a una corta distancia de la escuela y que es imprescindible que nadie descubra que él es su cuidador ni que viven en la misma residencia. Itsuki escucha atentamente todo lo que ella dice, pero Hinako los interrumpe para decirle que le hable con normalidad. Como él parece reacio a hacerlo, Hinako le pide a Shizune que lo obligue a hablar de manera normal, pero Shizune le recuerda que es importante mantener la fachada ante los demás. Al no tener otra opción, Hinako le pide que al menos le permita hacerlo cuando estén a solas o únicamente en compañía de ella. Y así es como los van a cachar, ya van a ver. Shizune termina cediendo, hace que Hinako sonríe y le dice a Itsuki que a partir de ese momento ya puede hablarle con naturalidad. Itsuki se relaja un poco al escuchar eso y le responde
responde que en realidad a él no le importa demasiado, aunque Shizune no parece muy conforme con la situación. A medida que se acercan a la escuela, Hinako vuelve a quejarse porque se les está acabando el tiempo. Pensando en ello, de repente le pide a Itsuki que la abrace, lo que provoca que Shizune pierda inmediatamente el control del volante. Cuando logra serenarse, le dice a Hinako que ese no es un comportamiento propio de una señorita y que debería abstenerse de decir cosas así. Hinako simplemente le pregunta si sabía que Itsuki huele muy bien, y ese comentario sorprende de verdad a Shizune, quien entonces le pregunta a Itsuki si le permitiría olerlo después de clases. Itsuki, por supuesto, se niega, pero Hinako se toma la libertad de acercarse y olfatearlo a su antojo. Total, ya sabe que su papi le paga. Esas nalgas son suyas. Cuando por fin llegan, Shizune le entrega algo a Itsuki y le recomienda que lo use si Hinako se pone demasiado terca. Después les desea que tengan un buen día, aunque lo primero que dice Hinako mientras caminan hacia la escuela es que ya quiere volverse a casa. Itsuki le preguntó si no debería empezar a meterse ya en su papel, pero ella simplemente responde que todavía no hay nadie mirándolos. El hecho de que pueda saberlo incluso con los ojos cerrados hace que Itsuki piense que debe de tener algún tipo de sensor interno para detectar cuando la observan, aunque prefiere no preguntarle. Itsuki se recuerda a sí mismo que está haciendo todo esto por 20,000 yenes al mes, así que debe proteger la reputación de Hinako como una dama mientras finge ser su amigo en aquella prestigiosa escuela. A pesar de su determinación, Itsuki no puede ocultar su asombro cuando ve en persona lo enorme que es la escuela, aunque hace todo lo posible para actuar con naturalidad. Al llegar a su salón de clases, el profesor informa a todos que ese día tendrán un nuevo estudiante que se unirá al grupo. Itsuki se presenta ante la clase y luego toma asiento, sorprendido de que no haya aplausos ni saludos entusiastas de ningún tipo. Aún así, percibe un ambiente particular en el salón, una tolerancia que nace de una confianza absoluta, muy distinta a la escuela de la que provenía. Sin perder más tiempo, el profesor decide comenzar la clase de matemáticas y anuncia que aprenderán integración por sustitución. Itsuki se queda paralizado por un instante, ya que ese tema normalmente se ve al final del tercer año, pero al parecer en esta escuela lo enseñan durante la primavera del segundo año. Por eso, al terminar la primera clase, ya está completamente agotado, aunque se asegura de comprobar cómo está Hinako, quien claramente lo lleva mucho mejor que él, pues en público es la imagen misma de la perfección. De repente, uno de sus compañeros se le acerca y le dice que hace falta mucho valor para aparecer allí sin siquiera saludarlo. El chico añade que ya está listo para recibir el tributo que le corresponde, pero una chica le da un golpe en la cabeza y lo regaña por asustar al recién llegado. En ese momento, el muchacho se empieza a reír y se disculpa, aclarando que todo había sido una broma. Se presenta como Kazuya Taisho, mientras que la chica que lo acompaña se presenta como Karen Asahi. Kazuya comenta que le dio la impresión de que Itsuki estaba teniendo dificultades con la clase de hace un momento. Itsuki se da cuenta de que había sido demasiado evidente. Kazuya lo tranquiliza y le explica que eso es algo muy común en los estudiantes transferidos, así que no debería preocuparse. Karen comenta que algunos alumnos provienen de otras escuelas de alto nivel, pero que la mayoría ingresa allí debido a circunstancias familiares, como prepararse para hacerse cargo del negocio de la familia. A esos estudiantes los llaman los plebeyos ascendidos, y Kazuya supone que Itsuki es uno de ellos. Antes de responder, Itsuki recuerda las palabras de Shizune, quien le dijo que por lo general debía utilizar un lenguaje cortés dentro de la escuela. Después de todo, la historia que han preparado para él es la de alguien de origen humilde y de bajo estatus social. Itsuki comprende que los herederos de las empresas familiares son considerados plebeyos ascendidos, así que se mete en su papel y comienza a hablar con cortesía. Les explica que la empresa de informática de su familia es bastante pequeña, por lo que pertenece a ese grupo. Kazuya le comenta que adaptarse al exigente plan de estudios tras venir de una escuela común es bastante difícil, así que ellos organizan una especie de grupo de apoyo para los alumnos en esa situación. También le dice que tanto él como Karen son plebeyos ascendidos, por lo que estarán encantados de ayudarlo. Conmovido por su amabilidad, Itsuki sonríe y acepta la invitación. Kazuya le pide que deje de ser tan formal porque son compañeros de clase y eso está medio raro, pero Itsuki responde que esa es la política de su familia. Al ver que es así, Kazuya cambia de tema, pero su expresión se vuelve seria al preguntarle cuál es su relación con Hinako. Toda la clase espera su respuesta con evidente interés, y Kazuya menciona que ambos llegaron juntos esa mañana. Algo nervioso, Itsuki explica que sus papás se conocen desde hace tiempo, por lo que ya habían coincidido antes y ella simplemente se ofreció a acompañarlo hasta la escuela. Kazuya insiste y le pregunta si eso es todo, o si por casualidad están comprometidos. La pregunta toma por sorpresa a Itsuki, quien lo niega de inmediato. En cuanto responde, el ambiente vuelve a relajarse.
Karen le explica que Hinako es la alumna más admirada de la escuela. Además de obtener las mejores calificaciones de su generación, destaca bastante por su belleza. Por eso es más que normal que todos estos perros desgraciados estén detrás de ella. Incluso ha oído que aprovecha la hora del almuerzo para asistir de forma remota a reuniones de su empresa, algo que considera propio de la heredera de la familia Konohana. Itsuki pronto descubre que aquel rumor era falso, pues durante el almuerzo, Hinako le espera en la azotea de la escuela. Ya a solas, él vuelve a hablarle con naturalidad y le pregunta si siempre almuerza allí. Hinako responde que es un buen lugar para estar tranquila. Itsuki coincide en que también es agradable comer al aire libre. Cuando abren sus almuerzos, Itsuki queda impresionado por lo abundante que es el suyo, ya que nunca había recibido un bento tan completo y lujoso. Hinako le explica que la cafetería ofrece comida aún mejor, pero que al traer almuerzo preparado, solo incluye los alimentos que a ella le gustan. Al preguntarle si hay algo que no le guste, Hinako comienza a sacar su lista. Zanahorias, pimientos, champiñones, eso me dolió personalmente, ciruelas encurtidas, tomates, calabaza y muchas verduras más. Es que la interrumpe y concluye que simplemente no come verduras. Ella lo confirma sin la menor vergüenza y acto seguido abre la boca para que él le dé de comer. Chavos, coman sus verduras y no les van a jalar las patas. Aunque le sorprende la petición, Itsuki accede sin discutir. Satisfecha, Hinako decide corresponder al gesto y le ofrece darle de comer también. Avergonzado, Itsuki acepta y queda impresionado por lo delicioso que está el tamagoyaki. Es el mejor que ha probado. Hinako sonríe y explica que como él es su cuidador, debe alimentarlo bien para que no termine hartándose de ella. Aprovechando el momento, Itsuki le pregunta por qué renunció su anterior cuidadora. Hinako responde que no lo sabe. Comenta que la última duró unas 2 semanas, la anterior 3, y que la que más tiempo permaneció con ella apenas llegó a un mes. Itsuki se pregunta por qué todos los cuidadores renunciaban tan rápido, ya que no puede imaginar un trabajo con tantos beneficios. Después de todo, le proporcionan alojamiento, 3 comidas al día, un salario de 20,000 yenes, y además cubren los gastos de su escuela. Hinako entonces le pregunta qué piensa de ella y si también la considera uno de esos beneficios. Sin entender a qué se refiere, Itsuki la escucha preguntarle si no le interesa casarse con alguien de una familia adinerada. La pregunta lo pone visiblemente nervioso, así que responde de inmediato que nunca había pensado en algo así. Hinako simplemente le pide que no la abandone. Itsuki promete que no lo hará y acepta dejar que duerma una siesta sobre su regazo. Mientras Hinako duerme, Itsuki piensa que esa situación debería resultarle emocionante, pero para su sorpresa, le transmite una extraña sensación de calma. En ese momento recibe una llamada de Shizune, quien le explica que hasta que se acostumbra a su trabajo como cuidador, lo llamará todos los días durante el almuerzo para comprobar cómo va todo. Lo primero que le pregunta es si está respetando la historia que le asignaron. Itsuki responde que por ahora todo marcha bien. Después quiere saber si ya ha hablado con sus compañeros de clase, así que él le menciona a Kazuya y Karen. Al escuchar esos nombres, Shizune consulta la información que posee y le explica que la familia de Karen hizo su fortuna en el sector minorista mediante una empresa llamada G's Holdings. Itsuki no puede ocultar su sorpresa al descubrir que esa familia es propietaria de la cadena G's Electronics, una de las 5 mayores distribuidoras de productos electrónicos del país. Ahora Itsuki ya no entiende por qué Karen dijo que también era una plebeya ascendida, pues para él prácticamente es una princesa. Shizune le explica entonces que la familia de Kazuya es propietaria de una importante empresa de transporte llamada Taisho Movers. Tras enterarse de eso, Itsuki concluye medio en broma que ninguno de los dos tiene nada de plebeyo. Pinches traidores. Más tarde, Hinako continúa interpretando a la perfección su papel de joven refinada. Al verla siempre rodeada de compañeros, Itsuki piensa que no necesita preocuparse demasiado por ella. Sin embargo, Shizune vuelve a llamarlo para avisarle de que Hinako, al parecer, ha perdido su cartera, ya que la señal de su transmisor personal no coincide con la del transmisor colocado en la cartera. Aunque le sorprende que incluso su cartera tenga un rastreador, decide no hacer preguntas y le asegura que irá a buscarla. Shizune le indica que la cartera se encuentra en el lado oeste del edificio principal, aunque no puede precisar más la ubicación. Itsuki deduce que probablemente esté en el baño de mujeres. Shizune le ordena recuperarla y cuelga de inmediato. Al comprender lo que eso implica, entra en pánico al preguntarse cómo se supone que va a entrar al baño de chicas para recogerla. Mientras intenta encontrar una solución, una elegante joven se le acerca al verlo tan preocupado.
tras asumir que es el estudiante transferido de la clase A. Se presenta como Mirei Tennoji, hija única del presidente del grupo Tennoji. Itsuki no dice nada, y su evidente desconcierto termina irritándola, ya que no entiende cómo puede reaccionar con tanta indiferencia después de un silencio tan largo. Sintiéndose acorralado, Itsuki se disculpa y admite que no conoce al grupo Tennoji. Mirei no puede ocultar su indignación y le dice que eso va mucho más allá de la simple ignorancia. Explica que el grupo Tennoji es un enorme conglomerado que comenzó su crecimiento en la industria minera. Entre sus empresas se encuentran los mayores productos de metales no ferrosos y productos químicos de Japón, y su tamaño es comparable al del grupo Konohana. Al notar que Itsuki sí conoce a los Konohana, Mirei se molesta aún más, convencida de que la popularidad de Hinako es la razón por la que su propio apellido pasa desapercibido. No obstante, antes de que le explote una vena, recupera la calma y le pregunta qué lo tenía tan preocupado. Itsuki le explica que alguien olvidó su cartera en el baño de mujeres y quería recuperarla. Sin dudarlo, Mirei entra ella misma al baño y le trae la cartera, evitándole un gran problema. Después, sin embargo, le pregunta cómo supo un chico que había una cartera en el baño de mujeres. Pensando con rapidez, Itsuki responde que la dueña le pidió que la buscara y que ese era el único lugar donde él no podía entrar. Como percibe que Mirei no siente simpatía por Hinako, decide mejor no mencionar su nombre para evitar complicaciones. Tras escuchar lo que dijo, Mirei le dice que parece haberse convertido en el chico de los recados de alguien, algo impropio para un estudiante de esta academia. Le recuerda que está destinado a convertirse en un futuro líder empresarial y que si permite que otros le den órdenes, jamás logrará que su compañía prospere. Itsuki agradece el consejo y promete tenerlo presente, pero Mirei nota que le falta seguridad. Por ello, le pide que hable con más firmeza, y cuando él lo hace, le asegura que tiene potencial. También le recomienda corregir su postura, pues la confianza empieza por la forma de mantenerse erguido. Así es, yo también acabo de corregir mi postura. Itsuki sigue las indicaciones de Mirei de inmediato. Satisfecha, ella se despide, diciéndole que si alguna vez necesita ayuda, solo tiene que buscar su cabellera dorada. Todo parecía haber terminado bien, pero Itsuki le pregunta si en la escuela está permitido teñirse el cabello. Mirei se queda inmóvil y le pregunta si está insinuando que su cabello es tan falso como un anillo bañado en oro. Itsuki intenta aclarar que no era esa su intención, pero ella sale corriendo avergonzada, insistiendo en que no se tiñe el cabello. Él simplemente la deja ir, aunque está convencido de que sí lo hace. Al finalizar las clases, Karen y Kazuya lo invitan a una fiesta de bienvenida, pero Itsuki rechaza la invitación con cortesía, explicando que le pidieron regresar temprano a casa. Aún así, les dice que le gustaría aceptar en otra ocasión, ya que también quiere conocer mejor la escuela. Más tarde encuentra a Hinako alimentando a los peces de un estanque del campus. Ella le dice que no quiere irse. Eso lo desconcierta, pues esa misma mañana solo hablaba de volver a casa. Hinako explica que prefiere quedarse en la escuela porque apenas regresa a casa siempre hay obligaciones y nunca puede relajarse. Itsuki le recuerda que no puede quedarse aquí para siempre, pero ella se niega a moverse. Entonces recuerda que Shizune le dio algo para usar en una situación así. Al revisarlo, en lugar de una red, descubre que solo es una bolsa de papas fritas. Pero en cuanto Hinako la ve, intenta arrebatársela, aunque Itsuki le dice que solo podrá comerlas si regresan a casa. Incapaz de resistirse porque le gustan mucho las papitas, Hinako acepta volver. Luego, Itsuki descubre que normalmente tiene prohibido comer alimentos poco saludables como las papas fritas, lo que es una vida demasiado dura. Si el trayecto hacia la escuela ya había sido agotador, el viaje de regreso resultó todavía más difícil. Las lecciones de Shizune comienzan con una sesión de estudio para las clases del día siguiente y continúan con modales y defensa personal. Tras el entrenamiento, aunque Itsuki se rinde con facilidad, Shizune reconoce que aprende sorprendentemente rápido. Aprovechando el momento, él le pregunta por qué el cuidador que más tiempo permaneció con Hinako solo duró un mes. Shizune le explica que Kagen fue quien contrató a todos los anteriores cuidadores y que todos fueron demasiado estrictos con Hinako, por lo que nunca lograron ganarse su confianza. Eso ha sido una gran preocupación para Kagen. Por esa razón, esta es la primera vez que decide contratar a una persona común, sin vínculos con la familia Konohana, por lo que también él representa una apuesta para ellos. Después de escuchar la explicación, Itsuki comprende mucho mejor todo. Aún así, le cuesta creer que apenas haya terminado su primer día y se pregunta si realmente será capaz de cumplir con este trabajo. Más tarde se encuentra con Hinako, quien no tarda en decirle que apesta. Itsuki le responde que precisamente por eso iba a darse un baño, pero Hinako lo lleva a su habitación para mostrarle su baño privado. Al principio, Itsuki solo se sorprende por lo lujoso que es todo, pero se queda completamente desconcertado cuando Hinako comienza a desvestirse y le pide que entre con ella.
Sin entender qué está pasando, termina compartiendo el baño con Hinako. Al menos Hanako se puso un traje de baño, pero pronto eso empieza a distraerlo. Entonces, para mantener la calma y desviar su atención, recuerda revisar los perfiles de sus compañeros que Shizune preparó para él. Como en la escuela todos hablan constantemente de las empresas de sus familias, ella quiere que memorice esa información cuanto antes. Itsuki le pregunta si tiene amigos de verdad en la clase, pero para su sorpresa, Hinako lo niega rápidamente. Ella le explica que aunque siempre está rodeada de estudiantes, ninguno de ellos es realmente su amigo. Itsuki admite que más bien parecen aduladores, así que no le sorprende demasiado. Luego le pregunta si alguna vez ha querido tener amigos, pero Hinako responde que con él es más que suficiente. Itsuki se pone algo nervioso por estas palabras, aunque le agradece el comentario. Entonces, Hinako se acerca más y le pide que le lave el cabello, ya que normalmente Shizune se encarga de hacerlo. Sin otra opción, Itsuki asume que forma parte de su trabajo. Comienza a lavarle el cabello y le pregunta por qué lo eligió como cuidador. Hinako sonríe y responde que le gusta que él acepte sus acciones sin quejarse y que siempre cuide de ella. Itsuki no responde porque siente que no es una explicación completa, pero se alegra de saber que ella realmente confía en él. De repente, Hinako se levanta y se queja del calor, diciendo que su traje de baño resulta incómodo. Itsuki entra en pánico, pero ella aclara que solo lo lleva porque Shizune insistió en ello. Al descubrir que Shizune sabe que están allí, Itsuki nota su mirada aterradora observándolos desde detrás de la puerta. Cuando Hinako se marcha, Shizune habla con él y le revela que estuvo vigilando desde el principio. Le informa que preparó ropa limpia y también quiere que tenga estas medicinas, las cuales le servirán para provocar disfunción eréctil. Además, le advierte que en el futuro, si cree que podría perder el control con la señorita, debe tomar uno de esos medicamentos con anticipación. Itsuki comienza a temblar de miedo y lanza un grito horrorizado por toda la situación. Pero por su parte, Shizune solo se da la vuelta y sonríe, porque lo que le entregó solo son vitaminas. Al día siguiente en la escuela, logra prepararse mentalmente para afrontar la jornada, pero después de volver por sus zapatos, accidentalmente choca con otra estudiante. En cuanto la chica lo ve, lo reconoce de inmediato. Aunque Itsuki intenta fingir que no sabe de qué habla, ella confirma fácilmente que se trata de él. Sin perder tiempo, la joven se lanza hacia él entre lágrimas y lo abraza, diciendo que lo ha extrañado demasiado. Karen ya le había hablado antes de esa chica y le dijo que se llamaba Narika Mika Kojima, de la clase B. Es una atleta increíble y la conocen como la belleza fría de la escuela, pero probablemente sea más famosa por otra razón. Después de todo, es muy reservada y distante, como un perrito rabioso, y circula toda clase de rumores sobre ella, como que proviene de una familia yakuza. Itsuki también recuerda que Kagen la había mencionado antes, ya que había investigado los antecedentes de su familia. Le informó que la heredera de la familia Miya Kojima estaba matriculada en Kyogakuin, y aunque no creía tener ningún conflicto personal con ese clan, le pidió que evitara cualquier interacción innecesaria con ella. Y ahora volvemos al presente. Itsuki fracasó por completo en eso y ahora tiene a Narika aferrada a él llorando desconsoladamente. Aquí es donde nos cuenta un poco de su pasado, porque hace mucho tiempo Itsuki pasó una temporada en la residencia de la familia Miya Kojima. Como sus padres eran igual de holgazanes e irresponsables, siempre se llevaron muy bien, lo cual significa que para cada loco hay una loca y para cada loca hay un loco, entonces nadie se me vaya a rendir en el amor acá. Sin embargo, hubo una ocasión en la que estuvieron al borde del divorcio. Itsuki tenía 10 años en ese entonces, y su madre lo llevó a quedarse con la familia de su difunta abuela, la familia Miya Kojima. Muchos miembros de la familia se opusieron, pues creían que ellos serían una mala influencia para Narika. Más tarde, Itsuki descubrió que su abuela había sido repudiada por sus padres, pero su madre, de alguna manera, logró regresar a la familia por la fuerza. Durante su estancia en la residencia, Itsuki conoció a Narika por primera vez, y en ese entonces, ella ya era bastante agresiva. En cuanto le preguntó quién era, Itsuki se presentó y le explicó que habían llegado el día anterior. Para su sorpresa, lo primero que Narika le dijo fue que odiaba a los débiles. Le explicó que los sirvientes ya le habían hablado de él, así que sabía que se estaban quedando allí esperando vivir a costa de la familia. Itsuki no pudo negarlo, pero para su sorpresa, Narika le dijo que entonces le dará un trabajo. Así no tenía de qué preocuparse porque él se encargaría de cuidarla, y aparte no sería un vago. Narika era la única hija de la familia Miya Kojima, y desde ese día Itsuki pasó la mayor parte del tiempo a su lado, ayudándola con cosas sencillas como deshacerse de los insectos o consolarla cada vez que lloraba. Con el paso del tiempo, Narika se encariñó mucho con él e incluso le dijo que era más fuerte que ella. Después de todo, él no lloraba al ver insectos y permanecía tranquilo cuando los adultos le gritaban, a diferencia de ella. Todo traumado el pobre huerco. Narika confesó que quería convertirse en una miembro fuerte de la familia Miya Kojima, pero en realidad era una cobarde y aunque ya tenía 10 años, ni siquiera podía salir sola. Toda su vida le habían enseñado que el mundo exterior era peligroso
peligroso, por lo que tenía miedo de salir. Aún así, Narika comentó que hacía poco había visto a una chica de su edad caminando sola y pensó que si tuviera un poco más de valor, ella también podría hacerlo. Al escuchar eso, Itsuki le pregunta si le gustaría salir con él para conocer cómo es el mundo exterior. La propuesta la toma por sorpresa, pero Narika toma su mano sin dudarlo, ansiosa por ver el mundo fuera de la mansión con sus propios ojos. Como había pasado toda su vida encerrada en casa, cuando por fin salió con Itsuki quedó maravillada hasta con las cosas más simples, sintiéndose libre por primera vez. Itsuki se alegraba de verla disfrutar tanto, así que le mostró más lugares que sabía que le gustarían, e incluso le invitó a probar algunos dulces en una tienda de golosinas. Desde ese día, ambos escapaban de la residencia para dar pequeños paseos y disfrutaban mucho del tiempo que pasaban juntos. Sin embargo, obviamente su pequeño secreto no tardó en ser descubierto, y el padre de Narika enfrentó duramente a Itsuki, acusándolo de poner a su hija en peligro. Sin darle la menor oportunidad de explicarse, echó tanto a Itsuki como a su madre de la residencia. El día en que se marchó, Narika le prometió entre lágrimas que se volvería más fuerte, y esa fue la última vez que se vieron hasta ahora. Y ahora que se han reencontrado en la academia, Narika no quiere volver a separarse de él y sigue sin poder dejar de llorar. Itsuki intenta calmarla, pero cuando por fin lo consigue, ella le confiesa que se emocionó tanto que perdió la sensibilidad en las piernas y ya no puede moverse. Sin otra alternativa, Itsuki la lleva a la enfermería, donde le dicen que con un poco de descanso se va a recuperar. Antes de que pueda irse, Narika lo detiene y con lágrimas en los ojos le pide que no la deje sola. Itsuki decide quedarse un poco más y se disculpa por lo que ocurrió cuando eran niños, diciendo que nunca debió sacarla de la residencia sin permiso. Ella enseguida le responde que no tiene nada de qué disculparse, porque en realidad está profundamente agradecida de que lo hiciera. Después de todo, si él no lo hubiera sacado de la residencia en aquel entonces, probablemente seguiría siendo una cobarde. Itsuki le pregunta si todavía se considera una cobarde, y Narika admite con nerviosismo que al chile sí. Aún le queda mucho por mejorar porque no puede hacer amigos. Itsuki comenta que la gente parece tener una idea equivocada de ella, así que le pregunta cómo ocurrió eso. Narika explica que la familia Miya Kojima promueve una mentalidad de guerrero, por lo que ha pasado toda su vida aprendiendo distintas artes marciales. Sin embargo, debido a la reputación de su familia, la gente cree que son violentos. Narika admite que le avergüenza hablar de ello, pero se siente lo bastante cómoda para confesarle que se pone tan nerviosa cuando está con otras personas que su rostro se queda completamente rígido, lo que termina asustándolas. Y antes de darse cuenta, la gente empezó a llamarla delincuente yakuza y no sabe cómo cambiar esa imagen. Por eso le pide desesperadamente ayuda a Itsuki, pero antes de que él pueda responder, su teléfono suena y tiene que salir para contestar la llamada. En cuanto responde, Shizune le pregunta dónde está, así que él le explica que un estudiante se sintió mal y la llevó a la enfermería. Shizune le dice que se preguntaba por qué su ubicación no coincidía con la de Hinako y le ordena regresar al salón de clases de inmediato. Después de todo, ayudar a los demás está bien, pero no debe descuidar sus deberes como cuidador. Itsuki acepta y se dispone a marcharse, pero Narika le pregunta qué está haciendo en esa escuela. Él simplemente responde que es una historia larga y se disculpa, explicando que ya debe irse. Justo cuando está a punto de salir, Narika lo detiene y le pregunta si no va a desaparecer otra vez. La pregunta toma por sorpresa a Itsuki y le hace recordar el día en que tuvo que dejarla, así que le sonríe y le promete que volverán a verse. Una vez tranquila, Narika le pide tímidamente que la acaricie la cabeza, tal como hacía cuando eran niños. Itsuki duda por un momento, pero acepta para hacerla sentir mejor, y Narika admite que eso realmente la tranquiliza. Él vuelve a disculparse por haber desaparecido en aquel entonces, pero ella le responde que no importa porque al final pudieron reencontrarse. En ese momento, Hinako entra de repente con una sonrisa impecable y les pregunta con calma qué están haciendo. La pregunta sobresalta a ambos, pero Hinako explica que no se sentía muy bien, así que salió del salón de clases. Vuelve a preguntar qué hacen allí. Itsuki responde con nerviosismo que encontró a Narika desmayada en el pasillo y la llevó a la enfermería. Hinako pregunta si Narika había sufrido algún golpe en la cabeza, ya que parecía que él se le estaba acariciando. Itsuki se da cuenta de que ella vio toda la escena, mientras Narika se apresura a explicar que ambos se conocen desde la infancia. Esto solo parece empeorar la situación, pero Narika continúa explicando que Itsuki vivió en su casa cuando tenían 10 años y que él era quien la cuidaba. Añade que le debe muchísimo y que simplemente estaba feliz de haberse reencontrado con él. Hinako escucha todo con una expresión cuidadosamente neutral, pero Narika no nota su reacción y le pregunta a Itsuki si algún día podría ir a visitarla a su casa. Le dice que podrían pasar el rato juntos o incluso retomar la relación que tenían cuando eran niños si él quisiera. Itsuki se sorprende por la invitación, pero antes de que pueda decir una palabra, Hinako interrumpe con amabilidad y le dice a Narika que lo que está pidiendo es imposible. En ese momento, Hinako le informa a Narika que Itsuki trabaja actualmente para su familia, Zorra, algo que ella jamás habría imaginado. Itsuki también se sorprende, ya que se suponía que ese acuerdo debía mantenerse en
secreto. Y no entiendo por qué Hinako decidió revelarlo justo ahora. Al ver la confusión de Narika, Itsuki no tiene más remedio que explicar que su trabajo consiste principalmente en cuidar de Hinako. A Narika no le gusta nada esa respuesta, así que señala a Hinako y protesta diciendo que eso no es justo, porque ella conoció a Itsuki primero. Hinako mantiene una expresión seria y le responde que no puede cambiar el pasado, pero que en el presente la familia de ella es la empleadora de Itsuki. Una vez aclarado ese punto, comenta que Narika parece haberse recuperado por completo y sugiere que regresen al salón de clases. Como si nada hubiera ocurrido, Hinako añade que ella también ya se siente mejor y se marcha junto a su Itsuki, quien no puede evitar sentir un poco de culpa por dejar sola a Narika. Cuando por fin se quedan a solas y mientras Narika grita en la habitación, no es chiste, de verdad pasó, Itsuki le pregunta si en realidad alguna vez estuvo enferma o si simplemente fue a buscarlo. Hinako admite que no estaba enferma y explica que tenía miedo de perderse si iba sola, así que fingió sentirse mal y pidió que alguien la acompañara parte del camino. Itsuki se disculpa por haberla hecho preocuparse, pero le pregunta por qué le contó a Narika cuál era su trabajo, si se suponía que debía mantenerse en secreto. Hinako simplemente responde que Narika necesitaba entender la situación, aunque Itsuki llega a preguntarse por un instante si acaso estaba celosa. Sin embargo, al recordar todo lo que habían vivido juntos hasta ese momento, descarta por completo esa posibilidad. Ay, papito, estás viendo y no ves. Hinako se detiene de repente y le pregunta a Itsuki a quién cuida. Sin dudarlo, él responde que actualmente es su cuidador. Esa respuesta la deja muy satisfecha, así que sonríe y le propone que vayan juntos a recibir el regaño de Shizune. La idea no emociona nada a Itsuki, porque a ella puede que la regañen, pero él puede que lo despidan. Sin embargo, cuando se reúnen con Shizune en el automóvil, ella le deja en claro que no lo va a despedir y que Hinako fue igual de responsable de lo ocurrido. Aunque sabían que Itsuki y Narika tenían alguna relación, no se habían dado cuenta de que se conocían desde la infancia, algo que Shizune considera un fallo de su propia investigación. Shizune le dice que preparará una explicación para Narika y le pide a Itsuki que hable con ella para asegurarse de que mantenga todo en secreto. Itsuki acepta sin ningún problema. Entonces, pasando a otros mambos, Shizune señala que Hinako lleva un buen rato aferrada a él como un koala y quiere saber a qué se debe. Itsuki desearía saberlo también, aunque duda que Hinako vaya a explicarlo por sí misma. En lugar de responder, Hinako simplemente le pide que le acaricie la cabeza. Aunque al principio se sorprende, él accede con gusto. Al día siguiente en la escuela, Karen y Kazuya invitan a Itsuki a celebrar su fiesta de bienvenida después de clases. Como tiene el día libre, acepta la invitación y ellos le dicen que puede llevar a quien quiera. Para sorpresa de todos, Hinako dice de inmediato que también irá e incluso llama a Shizune para pedirle permiso, explicándole que quiere asistir a la merienda junto a Itsuki. Shizune accede sin problemas, sabiendo que todo estará bien si Itsuki está con ella. Sin embargo, le pregunta si realmente está segura de hacerlo, considerando que ya casi ha llegado el momento. Sin dar más explicaciones, Hinako le asegura con confianza que todo saldrá bien. Itsuki le recuerda a Hinako que solo se trata de una salida entre amigos, así que no es necesario que lo acompañe. Antes de que pueda terminar de hablar, Hinako lo agarra de la ropa y le deja claro que si él va, ella también irá. La reacción lo sorprende un poco, pero Itsuki supone que simplemente quiere hacer amigos, así que no insiste más. Después va a reunirse con Narika, quien todavía sigue molesta por lo ocurrido e incluso lo llama traidor porque quería volver a vivir con él. Enseguida se arrepiente de haber dicho eso porque se le salió y le pide que simplemente lo olvide. Pero Itsuki le explica con calma que fue acogido por la familia Konohana. Su padre trabaja para una empresa afiliada al grupo Konohana y la familia Konohana decidió aceptarlo como un aprendiz que vive en su residencia. Narika deduce que eso significa que vive con ellos y aprende sobre la alta sociedad, algo que Itsuki confirma, añadiendo que esperaba mantenerlo en secreto. Por suerte, ella acepta guardar su secreto de inmediato, comprendiendo que ese tipo de acuerdos entre familias son bastante delicados. Itsuki le agradece por su comprensión y una vez resuelto el asunto, la invita a la fiesta de té al que lo invitaron después de clases. La invitación hace que Narika rompa a llorar de la emoción y confiesa que siempre habría querido asistir a una fiesta del té, pero que nunca antes la habían invitado a una. Con cierta inseguridad le pregunta si su presencia podría arruinar el ambiente para los demás, aunque Itsuki no está completamente seguro. Hace todo lo posible por tranquilizarla y le asegura que no habrá ningún problema. Después de hablar con ella, se apresura a regresar al salón de clases y de manera inesperada se encuentra con Mirei, quien le dice que escuchó que conoce a Hinako Konohana y que por lo tanto forma parte de la facción Konohana. Itsuki no terminó de entender a qué se refiere Mirei, así que le pregunta si acaso no le agrada a Hinako. Para su sorpresa, Mirei lo niega de inmediato y asegura que nada está más lejos de la realidad. Reconoce por completo las capacidades de Hinako Konohana y afirma que tanto su belleza como sus logros académicos están al mismo nivel que los suyos. Itsuki piensa para sus adentros que esa es una forma bastante indirecta de elogiarse a sí misma. Pero después Mirei se queja de que Hinako atrae demasiada atención y se pregunta si será porque es tan sociable y siempre está sonriendo. Itsuki simplemente nota que Mirei parece tener una fijación poco común con Hinako, así que decide invitarla
llevarla también a la merienda. Después de clases, Karen y Kazuya se quedan impactados al ver a Mirei, Hinako y Narika sentadas en la misma mesa. Para poner en contexto, estos dos güeyes solo invitaron a Itsuki a una fiesta del té, y el desgraciado llegó con la más popular de la escuela, la segunda más popular, y con la que podría ser una hija de los Yakuza. Está al nivel de cuando el Timothy llevó a dos Kardashians a un juego de los Knicks. Simplemente cine. Kazuya le pregunta dónde las conoció y cómo logró relacionarse con tantas chicas extraordinarias en apenas 3 días. Sin saber muy bien cómo explicarlo, Itsuki responde que todo ocurrió de manera natural. Mirei toma la iniciativa con las presentaciones y explica que es la hija de la familia Tenoji. Kazuya también se presenta y comenta que su familia dirige una empresa de envíos, mientras que Karen explica que la suya administra una cadena de tiendas, principalmente de productos electrónicos. Hinako también se presenta formalmente, pero cuando llega el turno de Narika, los nervios hacen que se trabe durante su presentación. A continuación, Itsuki se presenta y menciona que su familia dirige una empresa de tecnología informática, dando por terminadas las presentaciones. Mirei aclara que no hay motivo para sentirse intimidados por la posición de su familia y anima a todos a hablarle con la misma naturalidad que a cualquier otra persona. Itsuki aprovecha la ocasión para decirle a Narika que tampoco necesita ponerse nerviosa, y ella hace todo lo posible por relajarse. Sin embargo, Karen y Kazuya se sorprenden de que Itsuki llama a Narika por su nombre de pila, así que ella se apresura a explicar que se conocieron cuando tenían 10 años y que por eso le invitó a la fiesta del té. Su sonrisa nerviosa hace que ambos se sientan un poco incómodos, así que Itsuki interviene y les asegura que tienen una impresión equivocada de ella. Les explica que no hay ninguna razón para temerla a Narika, ya que pasó la mayor parte de su infancia dentro de la residencia familiar y no se le da muy bien relacionarse con la gente. Itsuki añade que todos los rumores sobre ella son completamente falsos, y Narika agradece que por fin haya aclarado la situación. Mirei comenta que la familia Miyakojima se dedica al negocio de artículos deportivos y que bastaría con investigar un poco para comprobar que los rumores no son ciertos. Eso ayuda a que todos se relajen un poco, y Karen le pregunta a Narika cómo suele pasar su tiempo libre. Narika responde que entrena mucho porque en su casa tienen un dojo, así que dedica la mayor parte de su tiempo a practicar. Después, Kazuya le pregunta a Hinako si pasa la mayor parte del tiempo estudiando, pero ella responde que siempre procura hacer pausas y disfrutar de postres y otras cosas dulces. Cuando Karen le pregunta cuál es su bocadillo favorito, Hinako sonríe y responde que probablemente los scones, aunque Itsuki sabe perfectamente que en realidad su comida favorita son las papas fritas. Él da un sorbo a su té en silencio, pero Mei enseguida lo corrige, explicándole que la etiqueta adecuada para tomar té indica que debe levantar la taza hasta la boca. Itsuki comprende de inmediato a qué se refiere, corrige su postura y le agradece la observación, explicando que asistió a una escuela común y que todavía tiene mucho que aprender sobre etiqueta. Kazuya comenta que las escuelas normales tienen costumbres bastante curiosas, como pedir prestadas cosas y no devolverlas, dividir el coste de las comidas, comer a escondidas en clase y otras prácticas similares. Itsuki aclara que eso no es realmente una costumbre cultural y decide mencionar una tradición mucho más conocida, la regla de los 3 segundos. Para demostrarla, deja caer una galleta sobre la mesa, la recoge rápidamente y se la come. Luego explica que esa regla dice que un alimento sigue siendo seguro para comer si se recoge antes de que pasen los 3 segundos, aunque admite que no es precisamente una idea muy inteligente. Kazuya queda impresionado con esa costumbre y, para sorpresa de todos, Hinako decide probarla ella misma. Mirei reconoce que resulta divertida, pero también bastante vulgar. Itsuki está de acuerdo. Él había estado algo preocupado, pero se alegra de ver que todos parecen estar disfrutando de la fiesta. Al terminar la reunión, Mirei le comenta a Hinako que esa fue la primera vez que compartieron una merienda en un ámbito privado y que, para su sorpresa, la experiencia no estuvo tan mal. Hinako coincide amablemente y la invita a volver a tomar el té juntas en otra ocasión, lo que deja a Mirei completamente desconcertada. Antes de marcharse, Mirei le dice a Itsuki que su postura ha mejorado mucho y que eso lo hace verse más atractivo. Una vez que ella se va, Narika comenta que su familia está atrapada en el tráfico, así que irá a reunirse con ellos cerca de allí. Itsuki decide acompañarla hasta ese lugar, y cuando finalmente se quedan solos, Narika logra relajarse y le agradece todo lo que hizo por ella durante la merienda. Le dice que de no haber sido por su ayuda, probablemente habría permanecido sola hasta el día de su graduación. Itsuki insiste en que solo le dio un pequeño empujón, pero Narika no está de acuerdo y afirma que este día cambiará el resto de su vida, por lo que él realmente es su héroe. Aunque está muy feliz, no puede evitar quejarse de que Hinako no fue justa al arrebatárselo. Por fin logró encontrarlo de nuevo, así que no entiende por qué tiene que estar viviendo en la casa de otra persona. Narika le pregunta cuánto tiempo durará su aprendizaje, pero Itsuki no está seguro, así que le pregunta si la cuidará a ella cuando Hinako deje de necesitarlo. Itsuki no le da una respuesta clara y le dice que quizá lo haga si le es posible, pero Narika se queja y le aclara que sabe perfectamente que solo está siendo cortés. Al día siguiente, después de otra lección de modales en la mesa, Shizune le dice a Itsuki que parece que ya ha dominado
recuerda los conceptos básicos. Itsuki agradece el reconocimiento y le dice que todo se lo debe a ella. Shizune le recuerda que no podrá acompañar a Hinako durante las comidas si no tiene buenos modales en la mesa, por lo que es importante que aprenda todo lo relacionado con ellos. Cuando ella menciona eso, Itsuki decide preguntarle dónde suele comer Hinako, y Shizune le informa que ella toma sus comidas sola en el comedor. Luego le dice que tiene la intención de aumentar gradualmente sus responsabilidades, ya que el objetivo final de un cuidador es atender las necesidades de Hinako desde el momento en que despierta hasta que se va a dormir por la noche. Itsuki comprende esa parte hasta ahora, pero entonces Shizune decide contarle una cosa más relacionada con Hinako. Después de recibir esa información, Itsuki va al baño con Hinako para ayudarla a lavarse el cabello. Mantiene la compostura y le pregunta educadamente si hay algo que no es de su agrado, aunque parece que ella está bastante satisfecha. Una vez que su cabello está limpio, el siguiente paso es ducharse. Itsuki admite que Shizune prepara todo de una manera muy elaborada. Creó un área de ducha para que Hinako pudiera bañarse sin traje de baño. Y por supuesto, solo ella tiene permitido entrar allí. Itsuki se siente intimidado tan solo al recordar la forma en que Shizune se lo dijo, pero prefiere pensar en otra cosa, y le pide a Hinako que tome el recipiente que está cerca del agua. Hinako toma el recipiente, pero mientras camina hacia él, accidentalmente lo deja caer, así que utiliza la regla de los 3 segundos para recogerlo de nuevo. Itsuki admite que verla tan feliz por eso hace que se alegre de habérselo enseñado, pero aclara que probablemente no debería hacerlo delante de otras personas. Aún así, Hinako piensa que es divertido y menciona que él estuvo a solas con Narika después de la fiesta del té, así que quiere saber de qué hablaron. Es que aparta rápidamente la mirada, le dice que simplemente hablaron de lo divertida que fue la fiesta del té y nada más. Su respuesta no parece demasiado convincente, así que Hinako de repente se apoya en él, recordándole que es su cuidador y pidiéndole que no se vaya. Eso lo toma por sorpresa, pero Itsuki entra aún más en pánico cuando ella de repente se desmaya. Hinako es llevada a su habitación poco después, y más tarde Shizune le informa que parece tener una fiebre leve. Itsuki ya está más tranquilo y admite que si ella no se lo hubiera advertido de antemano, se habría preocupado mucho más. Después de todo, lo que Shizune le había dicho antes era que Hinako probablemente sufriría un episodio de desmayo pronto. Le pregunta cómo pudo saberlo, y Shizune le informa que es algo que ocurre con frecuencia. Le explica que el esfuerzo de la actuación diaria de Hinako afecta a su cuerpo, y que la necesidad de interpretar un papel tan diferente de su verdadera personalidad inevitablemente la somete a estrés. Eso hace que Itsuki se muestre claramente preocupado, así que le pregunta cómo puede estar tan tranquila ante una situación así. Shizune le dice que la fiebre disminuirá en 2 o 3 días, por lo que no es algo particularmente preocupante. Aún así, Itsuki aclara que si el estrés hace que Hinako termine colapsando, entonces probablemente debería dejar de actuar de esa manera. Shizune lo interrumpe de repente con una expresión severa y le pide que respete su posición. Luego le explica que es la voluntad de la familia Konohana que Hinako mantenga esa fachada y que ella misma comprende y acepta esa responsabilidad. Una vez aclarado eso, le pide que se retire a su habitación, ya que necesita descansar lo suficiente para sus clases del día siguiente. Itsuki se sorprende de que quiera que vaya a la escuela incluso cuando Hinako se ha desmayado, pero Shizune le asegura que ella se encargará de cuidarla. Después le recuerda que sus calificaciones no están a un nivel que le permita faltar a clases. Sabiendo eso, Itsuki no tiene más remedio que asistir a la escuela al día siguiente, aunque Kazuya nota fácilmente que parece algo decaído. Itsuki se recupera rápidamente y le dice que se encuentra perfectamente, así que Karen se acerca a él y comenta que deberían invitar a sus amigos y organizar otra fiesta del té. Sin embargo, Kazuya le dice que no puede esperar siempre que un grupo así tenga tiempo para ellos, por lo que ella decide dejarlo pasar por ahora. Entonces Karen se da cuenta de que Hinako no está presente ese día, y Kazuya supone que probablemente se trata de lo de siempre. Cuando Itsuki le pregunta a qué se refiere, Kazuya le explica que Hinako a veces se ausenta para ayudar con el negocio familiar, así que si no está allí ese día, significa que debe estar muy ocupada. Itsuki no dice nada, pero rápidamente comprende que esa es la historia que usan como excusa cada vez que ella se desmaya. Eso solo hace que Itsuki se preocupe aún más, porque significa que nadie parece estar realmente preocupado por ella. Durante el resto del día, en la escuela no puede dejar de pensar en ello. Se pregunta quién cuida de Hinako cuando está sufriendo, si tiene alguien en quien pueda apoyarse. Cuando por fin regresa a la mansión, lo primero que hace es preguntar cómo se encuentra Hinako, pero Shizune le responde que todavía está descansando. También le comenta que por fortuna es fin de semana, así que tendrá 2 días para recuperarse antes de volver a la escuela el lunes. Itsuki se siente aliviado al oír eso, pero le pregunta si Kagen no vendrá ni siquiera en un momento como este. Shizune le informa que él está trabajando en la residencia principal, ya que tiene responsabilidades como jefe del grupo Konohana. Entonces Itsuki pregunta por la madre de Hinako, pero Shizune le responde que lamentablemente falleció hace tiempo. Aquello lo toma por sorpresa y le hace darse cuenta de lo poco que sabe sobre Hinako. Aún así, entiende que es normal, ya que apenas acaba de convertirse en su cuidador. Sin embargo, le pide a Shizune que ese día avancen lo más rápido posible con las lecciones y asegura que hará todo lo posible por seguirles el ritmo. Shizune se sorprende por su repentina determinación, pero acepta sin problemas y le informa que acelerarán el
ritmo habitual en un 50%. Itsuki le promete que estará a la altura y durante todas las lecciones no deja de preguntarse si podrá convertirse en esa persona, alguien en quien Hinako pueda apoyarse. Cuando terminan las clases, Itsuki no pierde el tiempo y decide visitar a Hinako en su habitación para ver cómo se encuentra y acompañarla. Hinako parece realmente feliz de verlo, así que le da las gracias y le dice que se alegra de que haya venido. Itsuki sonríe y le recuerda que él es su cuidador, así que puede decirle si hay algo que quiera que haga por ella. Sin dudarlo, Hinako le pide que le tome la mano. Itsuki accede de inmediato y se da cuenta de lo pequeña que es. Permanece sujetándola hasta que ella se queda dormida, intentando transmitirle tranquilidad y asegurándole que todo estará bien. En un momento dado, Hinako lo toma por sorpresa al llamar a su padre mientras duerme. Y es entonces cuando Itsuki comprende que lo que ella realmente busca en su cuidador es la sensación de tener una familia. Él conoce muy bien ese sentimiento desde que era niño, porque la familia es algo que todo el mundo anhela. En ese momento, Shizune se acerca y le pide que salga un momento de la habitación, pues tiene algo importante que hablar con él. Itsuki intenta levantarse, pero Hinako aprieta con más fuerza su mano, así que Shizune comprende que no tiene alternativa y decide decirle todo allí mismo. Le pregunta si Kagen ya le explicó por qué Hinako mantiene esa fachada, e Itsuki responde que sí, diciendo que es para asegurarse de que se case con la mejor familia posible. Shizune le informa que ese es solo el objetivo secundario, y aclara que existe una razón mucho más importante: incorporar un yerno a la familia Konohana. Le explica que Kagen tiene un hijo, el hermano mayor de Hinako, Takuma Konohana, pero que es mucho mayor que ella y vive en otra residencia, por lo que rara vez la ve. En circunstancias normales, Takuma habría sido el heredero de la familia, pero Kagen no está convencido de que sea digno de liderar el grupo Konohana. Por eso desea que sea un yerno quien asume ese papel, y cuando eso ocurra, Hinako compartirá con él las responsabilidades de dirigir al grupo. Para ello, Hinako no solo debe poseer habilidades de gestión, sino también excelentes habilidades sociales, ya que el desprecio del público hacia ella podría generar conflictos dentro del grupo, y en el peor de los casos, terminar perjudicando a muchas personas. Solo entonces, Itsuki empieza a comprender lo que realmente significa ser la heredera de un gran conglomerado. Ahora la situación le resulta mucho más clara, y puede entender el enorme peso que Hinako carga sobre sus hombros. No es fácil acercarse a alguien como ella, pero aún así le pregunta a Shizune si no hay alguna forma en la que pueda ayudar. Shizune aclara que no se refería a eso. Le explica que antes le pidió que respetara su posición únicamente porque desea que apoye a Hinako sin perder de vista el lugar que cada uno ocupa. Después de todo, ese es el deber de un cuidador. Sin decir una palabra más, Shizune sale de la habitación. Itsuki se queda pensando que quizá lo máximo que pueda hacer es apoyar a Hinako durante sus momentos de descanso, consolarla cuando se desploma por el agotamiento y brindarle el calor que una verdadera familia le daría. En ese instante, Itsuki decide que hará todo lo posible por ella. Shizune tenía razón, y ese lunes Hinako regresó a la escuela completamente recuperada. Durante el almuerzo, Itsuki le da de comer como de costumbre, aunque siente que eso ya va un poco más allá de lo que haría una familia. Hinako intenta darle los alimentos que no le gustan, pero Itsuki le dice con firmeza que debe comerse sus verduras y dejar de ser tan quisquillosa con la comida. Eso hace que Hinako haga un puchero, pero él le recuerda que una alimentación desequilibrada puede hacer que vuelva a enfermarse. Hinako responde que si se enferma, simplemente dormirá, así que quizá hasta sea mejor. A pesar de eso, Itsuki le dice a Kael le gusta más verla sana. Y para su sorpresa, esas palabras bastan para convencerla de comer las verduras. Le salió el chantaje emocional y ni siquiera lo estaba intentando. Algún tiempo después, Shizune le asigna una nueva responsabilidad: ayudar a Hinako a despertarse por las mañanas. Al día siguiente, Itsuki va a la habitación de Hinako para despertarla, pero enseguida se da cuenta de que no será una tarea sencilla, ya que ella no tiene ninguna intención de levantarse. Incluso le pide que la ayude a incorporarse sin mover un solo músculo. Pero Itsuki no le molesta y simplemente la ayuda. Una vez que está de pie, le dice que le esperará fuera de la habitación mientras se cambia de ropa. Pero para su sorpresa, Hinako también le pide que la ayude a vestirse. Al principio Itsuki entra en pánico, pero enseguida intenta calmarse y concentrarse en su trabajo, convencido de que lo que Hinako realmente busca es el cariño de una familia y alguien en quien pueda confiar. Con esa idea en mente, empieza a desabotonarle la camisa, pero se queda completamente inmóvil cuando Shizune llama a la puerta y le dice que Hinako pasa gran parte del tiempo después de despertarse medio dormida. Le advierte que en ese estado puede decir cosas absurdas, como pedirle que la ayude a cambiarse de ropa, pero que no debe tomárselo en serio. El rostro de Itsuki palidece al instante al darse cuenta de que él sí se lo tomó en serio, aunque rápidamente responde que por supuesto no volverá a hacerlo. Entonces Shizune le dice que ya sabía que actuaría correctamente, porque ha visto lo mucho que se ha esforzado durante los últimos días y confía en él tanto como Hinako. Esa confianza absoluta lo hace sentirse un poco culpable, pero aún así Hinako lo provoca con una sonrisa y le dice que espera con ilusión la hora de despertarse junto a él. Cuando llegan a la escuela, Itsuki se sorprende al descubrir que ya están en época de exámenes parciales,
así que Kazuya le explica que en ese instituto los realizan un poco antes que en la mayoría de las escuelas. Luego le entrega los exámenes de años anteriores. Itsuki enseguida comprende que la situación será bastante complicada. Durante el almuerzo, Hinako le pregunta qué le ocurre y él le responde que los exámenes parciales parecen mucho más difíciles de lo que esperaba. Eso preocupa de verdad a Hinako porque si sus calificaciones bajan demasiado, lo despedirán de su puesto como cuidador. Con eso en mente, Hinako le pregunta si quiere que ella le enseñe y con una sonrisa orgullosa comenta que es más inteligente de lo que parece. De hecho, tiene las mejores calificaciones de todo su curso. Itsuki acepta humildemente su ayuda. Más tarde, Karen se acerca a él y le dice que escuchó que está nervioso por los exámenes parciales. Él no lo niega y decide preguntarle si ella y Kazuya tienen algún método especial para estudiar antes de los exámenes. Karen le responde que simplemente le pasa uno de 100 al profe, que simplemente dedica un poco más de tiempo al estudio, mientras que Kazuya explica que utiliza parte del tiempo que normalmente reserva para prepararse y lo dedica al repaso. Cuando ambos le preguntan cómo estudiaba en su antigua escuela, Itsuki admite que a veces pasaba la noche en vela y que también organizaban grupos de estudio. Al ver sus caras de que no entienden nada, les explica que un grupo de estudio consiste en reunirse para estudiar juntos, ya que la presencia de otras personas puede ser una buena motivación. La idea le encanta a Karen, así que propone organizar un grupo de estudio porque suena muy divertido. Obviamente esta tipa no va a estudiar ni madre. Kazuya está de acuerdo y sugiere invitar a todos los que asistieron a la fiesta del té, una idea que a Karen le parece aún mejor. Itsuki se sorprende un poco por la rapidez con la que se organizó todo, pero ese mismo día terminan reuniéndose para estudiar junto con todos los que participaron en la fiesta del té. Mientras estudian, Kazuya comenta que acaba de darse cuenta de que contar con los dos mejores estudiantes del curso será una gran ventaja. Itsuki ya sabe que Hinako ocupa el primer lugar, así que le pregunta quién está en el segundo puesto, con una expresión de evidente frustración. Mirai le responde que ella es la segunda, por lo que Itsuki se disculpa enseguida por haber echado sal en la herida. Entonces Kazuya comenta que Karen también obtiene muy buenas calificaciones, pero ella aclara que las suyas ni siquiera se acercan a las de los primeros puestos, y está segura de que Narika saca mejores notas que ella. Narika le responde que las únicas materias en las que destaca son educación física e historia, ya que la familia Miyakojima mantiene una mentalidad de guerreros y sus integrantes comienzan a estudiar historia desde muy pequeños. Con algo de tristeza admite que prácticamente está reprobando todas las demás asignaturas, no sabe ni cómo está estudiando todavía, por lo que Karen se siente un poco mal por haber preguntado. Entonces Mirei le pregunta a Itsuki si tiene alguna idea de cómo deberían organizar el grupo de estudio. Cuando él responde que no, ella propone dividir entre tutores y alumnos, ya que sería la forma más eficiente de estudiar. Añade que Hinako, Karen y ella misma pueden encargarse de enseñar. Hinako acepta encantada y comenta que le gusta la idea, porque enseñar a otros también ayuda a los propios tutores a aprender mejor. Mirei le pregunta a Itsuki cuál es la materia que más se le dificulta, y él admite que matemáticas es con diferencia la que peor lleva. Está a 2 clases más de matemáticas de tomar la peor decisión en el salón. Hinako intenta ofrecerse para ayudarlo, pero Mirei le interrumpe y le dice a Itsuki que ella será quien lo tutorice, ya que las matemáticas son su mejor asignatura. Karen le dice a Narika que en ese caso ella será su tutora, y Kazuya saca conclusiones precipitadas, esperando que Hinako sea quien lo ayuda a él, puesto que ya no queda nadie más. Hinako acepta con una sonrisa impecable, pero al mismo tiempo le pisa el pie a Itsuki con bastante fuerza. Itsuki hace todo lo posible por ocultar el dolor, aunque sabe perfectamente que Hinako está de mal humor, porque antes de que surgiera esa idea pensaba que podrían estudiar juntos. Como no hay nada que pueda hacer al respecto, todos comienzan con la sesión de estudio, y para sorpresa de Itsuki, con la ayuda de Mirei logra resolver los ejercicios con mucha más facilidad. Narika, por el contrario, está pasándola realmente mal, así que pide un descanso y dice que siente que la cabeza está a punto de explotarle. Durante el descanso, Itsuki decide salir a tomar un poco de aire fresco, pero Mirei se le acerca porque quiere hablar con él. Sin rodeos le pregunta si de verdad es el heredero de una empresa de tamaño mediano. Itsuki se da cuenta de que Mirei ha visto a través de su fachada, lo que lo deja un poco sorprendido. Sin embargo, intenta mantener la calma y le pregunta qué la hace pensar eso. Mirei le explica que fueron sus modales en la mesa. Aunque su ejecución era correcta, a ella le parecieron conocimientos adquiridos de manera superficial, como si hubiera tenido que aprender una enorme cantidad de información en muy poco tiempo. Admite que se preguntó por qué se estaba esforzando tanto y pensó que la respuesta podría encontrarse en su pasado. Aún así, Mirei le aclara que si no desea hablar del tema, no piensa seguir insistiendo. Itsuki le pregunta si aún confía en él y ella le responde que esa escuela no admite alumnos de reputación dudosa, por lo que está segura de que le hicieron una investigación exhaustiva antes de aceptarlo. Lo único que la llevó a preguntar fue su curiosidad personal. Tras considerar cierta posibilidad, Mirei parece llegar a una conclusión, pero decide no mencionarla y simplemente dice que no es nada. Cuando ambos regresan con los demás, Karen les comenta que estaban hablando sobre una fiesta que organizará la familia de Hinako. Mirei ya sabe de qué se trata y supone que se refiere a la reunión social que celebran todos los años durante la primavera. Karen le pregunta si alguna vez ha asistido, pero Mirei responde que no y explica que, aunque su padre ha participado
participado en varias ocasiones, ella nunca ha ido. La relación entre las familias Tennoji y Konohana es bastante delicada, por lo que ha preferido no asistir. Karen admite que debe ser maravilloso recibir una invitación, ya que le encanta usar vestidos y suele asistir a muchas fiestas, aunque está segura de que la de la familia Konohana debe ser especialmente lujosa. Hinako le pregunta amablemente si le gustaría que le enviara una invitación. Como era de esperar, Karen acepta encantada, así que Hinako también le dice a Kazuya que le enviará una. Itsuki le pregunta discretamente si de verdad está bien hacer eso, y Hinako le explica que le han dicho que puede invitar a quien quiera cuando lo desee, aunque hasta ahora nunca lo había hecho, entonces lo van a averiguar. Entonces Mirei le dice que esta vez asistirá al próximo evento, porque ahora ya se conocen de verdad y puede aceptar su invitación no como la hija de la familia Tennoji, sino como una amiga. Hinako acepta encantada, y como Itsuki también irá, entre ambos logran convencer a Narika de asistir, aunque a ella no le gustan las multitudes. Los exámenes parciales llegan en un abrir y cerrar de ojos, y como en esa escuela se imparten asignaturas que no existen en los institutos comunes como economía, representan un verdadero desafío para Itsuki. Aún así, al final queda satisfecho con su desempeño. Incluso después de terminar los exámenes, decide seguir estudiando, y cuando Hinako le pregunta por qué, él le explica que está muy agradecido por la ayuda de Mirei como tutora, y por los exámenes de práctica que Shizune preparó para él. Como Hinako no tiene sueño, Itsuki decide salir a dar un paseo con ella, y en secreto le permite disfrutar de una paleta helada. Luego le pregunta si no terminó demasiado agotado después del grupo de estudio. Hinako admite que está cansada, pero le asegura que se encuentra bien. Añade que habría sido mucho peor no haber podido estar con él, así que en realidad no se siente tan mal. Aún así, Itsuki le recuerda que si para ella es más fácil estar sola, no tiene por qué obligarse a acompañarlo. Hinako le explica que desde que él llegó a su vida se dio cuenta de una cosa, que lo más fácil no siempre es lo mejor. En ese momento, una parte de su paleta se derrite y cae al suelo, así que intenta recogerla rápidamente aplicando la regla de los 3 segundos. Itsuki por supuesto la detiene de inmediato porque hay límites. Al final ambos terminan riéndose de la situación y regresan juntos a la casa. Y con esto termina el episodio número 4. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal, comenten examen si quieren llevarse un corazón, y también pueden ver estos otros videos que aparecen a continuación.